Saludos y bendiciones, amados hermanos y Iglesia de Cristo. En esta ocasión, hermanos, vamos a dar una serie de temas referente al estudio de la epístola a los hebreos. Y si bien, hermanos, es una epístola que no muchos profundizan o estudian con seriedad, vamos a empezar a estudiarla, hermanos, con humildad, con dependencia de Dios, pero sobre todo que Dios nos revele acerca de Él, de su carácter, acerca de sus planes y de la forma que nos exhorta fuertemente a lo largo de la epístola a los hebreos. Y bien, hermanos, esta va a ser la introducción a la epístola a los hebreos. Y si bien, hermanos, si hay un libro del Nuevo Testamento que nos exhorte a los cristianos a permanecer fieles en estos últimos días, pues ese libro es la epístola a los hebreos. Pues esta epístola, hermanos, contiene un mensaje especial para un tiempo caracterizado por la apostasía, y esta se dirige a todo creyente de toda época que ante la incredulidad y la desobediencia puede caer en la apostasía. Así que, hermanos, todo hijo de Dios nacido de lo alto debe permanecer firme en la fe hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermanos, esta carta a los hebreos es por consiguiente una exhortación y un llamado a la fidelidad, hermanos, porque si nuestro Dios es fiel, nosotros por ende debemos ser fieles. Si bien, hermanos, la epístola a los hebreos nos enseña la superioridad de Cristo sobre los ángeles, Moisés, Josué, Aarón o Melquisedec. Estos, hermanos, son las exhortaciones que se encuentran entre las secciones doctrinales, las que marcan la tónica del tema, hermanos. ¿Y por qué se menciona ángeles, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y a Melquisedec a lo largo de esta carta, hermanos? Pues bueno, es que si bien los hebreos ponían una confianza sobre ellos. Y todos ellos, hermanos, no es que sean peores, sino que venían a anunciar aquel donde venían todas las promesas. Entonces, el autor de esta carta, hermanos, nos lleva de la mano con la teología que se anunciaba desde el Antiguo Testamento, la cual anunciaba al Mesías prometido, y que de esta misma teología acerca de Cristo nos debe conducir, hermano, debe ser conducente a una vida piadosa, a una vida virtuosa como hijos de Dios, es decir, nos va a llevar a la práctica, a la vida práctica cristiana, hermanos. Pero por otra parte, hermanos, las amonestaciones revelan una profunda preocupación del escritor, por lo que en esta epístola el escritor le suplica prácticamente a los lectores que constantemente permanezcan fieles. ¿Fieles a quién? A la congregación, no, hermanos, fieles al evangelio, al llamado de Dios, y les está invitando constantemente y les exhorta a no dejarse arrastrar por la apostasía, hermanos. No podemos decir, esto no me va a suceder a mí, esto no me puede ocurrir a mí porque me siento seguro. Llevo muchos años caminando como creyente. No, hermanos, no podemos subestimar esta parte. Entonces, hermanos, el escritor no solamente les exhorta a dejar la incredulidad e indiferencia, sino que les explica el por qué deben de dejar la tibieza, hermanos, la cual se ve reflejada en una falta de dedicación y consagración y de ocupación en las cosas de Dios, hermanos. Y vemos que lo antiguo solo mostraba y anunciaba a lo verdadero, pero que ya en los postreros días, gracias a Jesucristo, es una realidad para los creyentes, el cual ahora tenemos acceso a lo más sublime. ¿Y qué es eso sublime, hermanos? ¿Qué es? Pues el privilegio y el acceso a la presencia misma de Dios a través de la comunión con nuestro Dios por medio de Jesucristo.
Además, hermanos, el autor pone un énfasis especial en la responsabilidad que nos debemos entre los hermanos de la fe. ¿Y qué es esto, hermanos? Pues esto tiene que ver con la exhortación que debemos hacer como iglesia, porque muchas veces vamos, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, pero cuando un hermano puede ver algo en nosotros que no es acorde a la vida cristiana, muchas veces podemos responder de una manera incorrecta, hermanos. La exhortación es parte de la vida cristiana, hermanos, y debemos de tener la sencillez y la humildad de recibirlo. Las consecuencias, hermanos, de alejarse son realmente inimaginables, ya que según el escritor nos dice qué cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Por lo que el escritor de la epístola a los Hebreos aconseja que el creyente oiga obedientemente la palabra de Dios. ¿Y qué es oír obedientemente, hermanos? Pues todo el mundo oímos, pero escuchar y obedecer son cosas que van de la mano, hermanos. Porque si escuchamos, estamos entendiendo. Y si entendemos, podemos obedecer. Además, hermanos, el escritor nos exhorta a los creyentes a adorar a Dios de un modo aceptable, con reverencia y temor, por lo que podemos llegar a una conclusión, que nuestro Dios es fuego consumidor, y será así en el caso de que esta exhortación no sea atendida de nuestra parte, hermanos. Hay serias consecuencias, hermanos, cuando nosotros empezamos a deslizarnos, empezamos a tomar en poco las cosas realmente importantes que provienen de lo alto. Hermanos, no debemos omitir la advertencia la cual nos amonesta a no descuidar una salvación tan grande, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la omnisciencia de Dios, el poder de nuestro Dios, nada puede escapar, hermanos. Nada puede escapar de la poderosa mano de Dios. Entonces haremos bien en escuchar atenta y detenidamente la palabra y la exhortación que Dios nos ha dado. Acompáñenme, por favor, a la epístola a los Hebreos, al capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. Dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y bien, hermanos, vamos a ver qué nos dice la Biblia referente al autor. Si bien, hermanos, esta epístola es llamada también el enigma del Nuevo Testamento, porque en ninguna parte de este libro se menciona el nombre ni descubre su identidad. Aunque bien es cierto, hermanos, que no hay indicios, más bien hay indicios en Hebreos 2.3, en la cual el autor nos dice que él no ha recibido la palabra de salvación de primera mano por el Señor Jesús, sino que la recibió de aquellos que la oyeron. Es decir, tal parece que el autor perteneció al círculo de amigos y colaboradores de Pablo, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 23. El autor muestra que tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento y estaba bien identificado y familiarizado con la vida de adoración y las enseñanzas religiosas de los judíos, hermanos. Y con base a estas sugerencias se han hecho muchas conjeturas sobre la identidad del autor. Se dice que a finales del siglo II se relacionó el nombre del apóstol Pablo con la carta,
Pero si vemos detenidamente el estilo del apóstol Pablo, él tiene un estilo muy diferente para escribir sus cartas. Esto lo podemos confirmar en lo que dice en 1 Corintios 15:8, que indica que él recibió el Evangelio directamente de nuestro Señor Jesús. Y por otra parte, hermanos, él tenía la costumbre de mencionarse como autor de sus epístolas. Entonces, a la luz de lo que nos enseña la Escritura, esta información parece que nos hace ver que no hay posibilidad de que el apóstol Pablo sea el autor de dicha carta. Algunos otros mencionan a Bernabé, que es un compañero de viaje del apóstol Pablo, en el cual se menciona en Hechos capítulo 4, verso 36, donde él se le menciona que es un varón levita natural de Chipre, y por lo que se le puede ver como un posible candidato, ¿verdad? Entonces, también por otra parte, tenemos a Apolos, y a él se le refiere en el libro de Hechos capítulo 18, verso 24, y se refiere a él como un judío elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, hermanos, ante algunos puede ver como una incertidumbre sobre la autoría, pero esto, hermano, no debe disminuir la certeza sobre este libro, pues cada una de sus partes es evidente la autoría de el Espíritu Santo. Entonces podemos apreciar que el libro de Hebreos se centra en Jesucristo como el perfecto Salvador del pecado y como la respuesta total para toda necesidad y socorro de nuestra alma, pues no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, gracias a Dios. Bien, hermanos, también vamos a ver lo referente a los destinatarios, es decir, las personas a quien iba dirigida esta epístola. Y en ese sentido, hermanos, tampoco es claro a quién le escribió el desconocido autor. El título a los hebreos, hermanos, que encontramos en nuestras Biblias en español, en realidad no es parte de la carta original, sino que fue añadido posteriormente en el siglo II. El libro, hermanos, tampoco nombra a sus lectores, aunque también da ciertos indicios al respecto, y lo podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 19, y ahí nos indica que los lectores fue un grupo definido de cristianos con los que el autor convivió y con los que tenía la esperanza de reunirse más adelante. Este grupo al cual había conocido y caminado en la fe por algún tiempo, como lo muestra en Hebreos 5:12, ahora estaban en peligro de no proseguir en la fe de Jesucristo, hermanos. Pues este grupo había sufrido persecución, y eso lo podemos constatar en Hebreos capítulo 10, del verso 32 al 34. Y no solamente pues vemos que estaban padeciendo persecución, sino que iban a sufrir todavía más. Y vemos que eran creyentes en Cristo, pero que ahora estaban en peligro de apartarse del Dios Altísimo. También parece que los oyentes eran de cultura judía, puesto que el libro, con sus muchas citas del Antiguo Testamento y sus muchas referencias a la vida de adoración al Dios del pueblo del Antiguo Testamento, esto indica, hermanos, que los lectores estaban muy familiarizados con estos temas. Entonces, hermanos, tampoco es claro dónde vivían estos lectores, se desconoce su ubicación geográfica con exactitud. Y esta referencia la podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 24, en donde se cita en esa expresión a los de Italia, que enviaban saludos, y esto podría indicar que eran cristianos originarios de Italia, que enviaban saludos a su iglesia donde pertenecían. Este dato, hermanos, es confirmado por el hecho de que en ciertos autores romanos citaron esta carta e hicieron referencia a ella, y han concluido
que los lectores originales fueron cristianos que residían en Roma. Entonces, la incertidumbre sobre los destinatarios no debería tampoco disminuir la certeza que tenemos referente a este precioso libro. Independientemente de quiénes hayan sido los destinatarios originales, este libro con sus fuertes exhortaciones pastorales tienen algo que decirnos a todos los creyentes, hermanos. Porque, hermanos, ¿quién de nosotros no necesita ese llamado a permanecer aferrado a la verdad cristiana, hermanos? No podemos subestimar, hermanos. Si dice que mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y esto, hermanos, es como un barco anclado al muelle, hermanos. Y nos invitan a mantenernos firmes en la confianza en Cristo, hermanos. Y por lo tanto, si nos mantenemos firmes, podemos avanzar a algo más sublime, hermanos, a la madurez cristiana. La fecha, hermanos, vamos a ver la fecha en la que tentativamente pudo haberse escrito la carta. Y tampoco, hermanos, se sabe la fecha exacta en la que fue escrito. Lo que sí se reconoce, hermanos, de acuerdo a estudios, se dice que tuvo que ser antes del año 96 después de Cristo. Pues se encontrarán citas de esta carta en otro escrito, hermanos, pero es difícil decirlo con exactitud. Un indicio que da el mismo libro es la referencia a la persecución. Este nos da un dato muy importante, hermanos, porque los lectores en este momento ya habían sufrido insultos, persecución anteriormente, y eso lo indica en Hebreos capítulo 10, verso 34. Algunos hermanos dice que habían sido encarcelados y hasta habían perdido sus bienes. Y se dice que hasta este momento la persecución no los había conducido al derramamiento de sangre. Pero el asunto estaba todavía por comenzar, hermanos, de la persecución al punto de caer en derramamiento de sangre. La historia de Roma, hermanos, nos dice que la persecución de Nerón contra los cristianos estaba completamente desatada en el año 64 después de Cristo, y se dice que continuó después de algunos años. Este libro pudo haber sido escrito durante ese tiempo de persecución. Otro indicio es la ausencia de cualquier referencia a la caída de Jerusalén en la cual se podía haber referido en esta carta. Esa famosa ciudad de los judíos, hermanos, con su amado templo, cayó ante las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. La ruina del templo y todas las calamidades ligadas a esa catástrofe, hermanos, estas habrían sido una prueba convincente para la confirmación o la afirmación que hace el autor de que Cristo y su obra hicieron obsoleto el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero ante la falta de referencia a la caída de Jerusalén, es decir, que se citara directamente en el epístola a los Hebreos, nunca se le cita o se le refiere acerca de la caída de Jerusalén, ahí en el año del año 70 después de Cristo. Entonces, hermanos, quizá la mayor aproximación que podemos lograr es fechar a Hebreos en algún momento entre los años 64 y 70 después de Cristo. Bien, hermanos, vamos a ver algo importante. Vamos a ver el propósito de la epístola a los Hebreos. Y sobre el propósito, a esta carta no puede haber duda alguna, hermanos, que esta fue escrita para exhortar a la gente a no abandonar la fe en Cristo. En Hebreos 13:22, el autor dice que es palabra de exhortación. Pero esto, hermanos, esto parece más un sermón, en el sentido de que ciertas doctrinas se explican primero y posteriormente se llevan o se aplican a la vida de las personas.
En la primera parte de la epístola, hermanos, el autor establece las doctrinas acerca de la supremacía de Cristo y de su total suficiencia de su obra. Y en la segunda, hermanos, se aplica estas verdades a la vida de sus lectores. Es como si el autor les hubiera dicho: consideren el supremo tesoro que tenemos en Cristo. Y después les preguntará: ¿y qué van a hacer con todo ese tesoro que poseen? Y esto, hermanos, es muy importante, porque, hermanos, en Cristo poseemos las promesas, hermanos. Las tomamos y las tenemos ahí, pero muchas veces no las llevamos a la práctica, porque las desconocemos o las dejamos olvidadas, hermanos. Es como un tesoro olvidado, hermanos. Un tesoro olvidado, escondido, no tiene ningún valor. Tiene un valor cuando las posees y las utilizas. Estas palabras, hermanos, eran muy apropiadas para los judíos cristianos que estaban ante la tentación de volverse a su antigua religión judía. Esto ocurría por varios motivos, pero una de ellas, hermanos, era la falta de firmeza y confianza en Cristo. Se debía también a la presión social y familiar que ellos vivían, además de sufrir insultos y despojos de los de su nación. Pero ahora la persecución estaba arreciando contra la iglesia de Jesucristo, hermanos. En ese entonces, hermanos, cuando empezaba a arreciar la persecución, el cristianismo fue prohibido cuando Nerón comenzó la persecución religiosa. Pero para el judaísmo, hermanos, siguió siendo legal y permaneció bajo la protección del Estado la religión del judaísmo. Entonces, hermanos, los judíos cristianos sentían la presión para volver a una falsa seguridad del judaísmo, y aumentaba en la medida que la persecución se empezaba a enardecer, hermanos, o empezaba a arreciar. Algunos de ellos ya habían caído y algunos otros estaban en peligro de caer. Y el autor los exhorta: no lo hagan, hermanos, no lo hagan. Pero el autor no solo deja ver una exhortación, hermanos, sino les dice algo importante. Les explica por qué no deben abandonar la fe en Jesucristo. Esto sucedió cuando les mostró de una manera hermosa, magistral y con lujo de detalles la supremacía de Cristo. El autor, de una manera amplia y bella, les mostró la visión panorámica del diseño del Antiguo Testamento, mostrando cómo halló su cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo. Y una y otra vez el autor utiliza varias veces una palabra clave que es la palabra mejor, en medida en que se mostró al cristianismo como la única religión verdadera, la revelación perfecta y final de Dios al hombre, hermanos. Hay quienes pueden evadir este libro porque lo consideran como uno de los más difíciles del Nuevo Testamento, pero que es un gran libro, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, hermanos, pues nos demuestra la supremacía de Cristo y lo presenta como la perfecta palabra de Dios para el hombre y el perfecto representante del hombre delante de Dios, hermanos. Describe el ministerio de Cristo para su pueblo, un ministerio que todavía realiza en el cielo, hermanos. Además, hermanos, nos habla del descanso inconmovible en una época en la cual a nuestro alrededor se sacude sin descanso, y exhorta a los hijos de Dios a que no se queden quietos, que no se queden paralizados, ni se vuelvan atrás, sino que avancemos a grandes pasos en una senda generosa y abierta únicamente por Cristo, porque Jesucristo abrió el camino, hermanos, para nosotros, para que tengamos acceso al trono de su gracia. Lo que está escrito en esta epístola, hermano, nos ayuda a levantarnos cuando estamos desanimados y nos incentiva para el día de nuestro precioso ascenso al lugar celestial, hermanos.
Y hoy más que nunca, hermanos, cada miembro de la iglesia necesita una fe firme en el Señor Jesucristo. Y la epístola a los Hebreos expone con majestuosa claridad la deidad de aquel que se hizo hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hermanos. En Hebreos vemos las sombras del pasado a la luz de la realidad de Cristo. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo nos alumbra para que entendamos de qué manera Cristo es el cumplimiento del antiguo, de lo que era sombra y figura. Se nos explica, hermanos, cómo el orden material y temporal del Antiguo Testamento cede ahora ante un nuevo orden espiritual y eterno, que es en realidad el orden que Dios tenía en mente desde el principio. Y más aún, hermanos, ya que el propósito principal del tabernáculo y sus ritos consistían en señalar un camino por el cual el hombre podía acercarse a Dios, hermanos. Hebreos, hermanos, al utilizar el simbolismo del Antiguo Testamento como su punto de referencia, ahora nos expone con una claridad única el camino nuevo y vivo a Dios forjado por Jesucristo. Es por esto que Hebreos, a pesar de sus dificultades, es un libro fundamental para la vida cristiana, hermanos. Y lo que podemos ver en la epístola de los Hebreos es también una iglesia que se encuentra en una crisis, hermanos. Y si bien, hermanos, como ya lo hemos dicho, desconocemos a los destinatarios exactos, en cambio sí sabemos mucho acerca de la situación espiritual de los primeros lectores, hermanos. Pues estos habían empezado muy bien la carrera cristiana, hasta el punto de haber sostenido gran combate de padecimientos por causa de Cristo. Pero ahora, hermanos, están paralizados y con riesgo de ir de donde los rescató el Señor. Antes progresaban en los caminos del Señor, pero ahora se han hecho tardos para oír. Antes, hermanos, escuchaban el Evangelio con entusiasmo, pero ahora les entra por un oído y les sale por otro. Se han conformado con los progresos del pasado y ahora no cambian, ni quieren cambiar, hermanos. En otras palabras, están en peligro de volverse perezosos, en lugar de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El estancamiento en la fe va acompañado por causa como por efecto, es decir, de un desánimo, por lo cual el autor tiene que dedicarles varias palabras de aviso y de consuelo, hermanos. Porque dice, considerad a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, cuando nos encontremos ante una situación que sentimos que el agua nos llega arriba del cuello, recordemos mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. Nosotros, hermanos, ni una millonésima parte hemos sufrido lo que padeció nuestro amado Salvador, y Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. El autor teme que podrían seguir el mal ejemplo de algunos y darle espalda a Jesucristo y al Evangelio, volviendo al judaísmo y dejando de retenerse firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. Ante la esperanza del Evangelio era su gloria, pero ahora su entusiasmo se ha envanecido, hermanos. Están en peligro de no retener su confianza del principio y así dejar de ser participantes con Cristo, hermanos. Porque si estamos unidos a Cristo, hermanos, nosotros somos participantes de su cuerpo, de la vida nueva que hay en Él. Antes, hermanos, confiaban plenamente en el Señor. Ahora su fe y sus convicciones se tambalean. Antes tenían una esperanza firme, pero ahora fluctúan. Si no reaccionan, estos hebreos a tiempo perderán su confianza y con ella su galardón en los cielos. En medio de tantas dudas, incertidumbres y desorientación,
han dejado de crecer en su comprensión de la doctrina cristiana, hermanos. Si alguien que piensa que se estanca, en realidad está volviendo atrás, hermanos, y su estado volverá a ser peor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo como creyentes, ahora tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, hermanos. Ese crecimiento, hermanos, no se veía ya en ellos, porque se habían diluido, habían abrazado nuevamente el judaísmo. La falta de firmeza doctrinal a su vez les hace ser presa fácil para toda clase de enseñanza falsa. Están en peligro, por lo tanto, de dejarse llevar por doctrinas de diversas y extrañas. Por otra parte, hermanos, la misma duda que les abre el oído a enseñanzas erróneas, se los cierra la enseñanza fiel. Empiezan a cuestionar la autoridad de los pastores, por lo cual el autor necesita exhortarles y les dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, hermanos. Entonces, hermanos, la apostasía no sucede de un día a otro, hermanos. Es un camino lento y progresivo, pero esto sucede porque lo permitimos nosotros, hermanos. No es porque Dios lo quiera. Nosotros, por nuestros afanes, por el pecado, por el endurecimiento de nuestros corazones, nos podemos deslizar con facilidad. Y eso, hermanos, se ve implicado en la asistencia de la iglesia. Cómo el número de congregantes va disminuyendo, su devoción, su firmeza va disminuyendo. Y más ahora, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, muchos han dejado o se han quedado en el camino, hermanos. Y por esas razones han dejado de asistir a los cultos de la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Dicen, y se preguntan, dirían, ¿y para qué? Si ya no había ninguna ilusión en su vida cristiana, si habían perdido el apetito espiritual, si no tenían ningún entusiasmo, ni se gloriaban ya en las promesas y en las verdades de la fe. Siempre es síntoma de enfermedad espiritual cuando alguien que antes participaba con gran entusiasmo en la vida de la iglesia, pero ahora se va marginando de la congregación, ausentándose de las reuniones. Y este es un mal que se va extendiendo como un cáncer, hermanos. La ausencia de algunos desanima a los demás. La mediocridad de algunos rebaja el listón del compromiso de todos y aún de los más fieles, hermanos. Más allá de todas estas situaciones de desánimo, había un peligro mucho más serio, hermanos. Hasta aquí, algunos de esos creyentes han perdido su fervor, su celo, su interés. Están viviendo una vida cristiana tibia, pero el autor ve que se asoma la apostasía total. Lo que empieza con el cansancio puede acabar en un estancamiento definitivo. Los que se dejan de reunir por desánimo están a un solo paso de volverse atrás. Los que se vuelven indiferentes a Jesucristo están próximos a negarle. Existe un auténtico peligro en la congregación de que algunos abandonen el Evangelio de Jesucristo. El solo hecho, hermanos, de tantas exhortaciones y avisos solemnes a lo largo de esta epístola indican la seriedad de este peligro y nos exhorta nuevamente. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro estudio del día de hoy. Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios no nos ha dejado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Que siendo infieles nosotros, Él permanece, hermanos. Pero dice también la palabra que no le tentemos.
Entonces, hermanos, si alguna vez alguno de nosotros ha estado en una posición semejante, de deslizarse, volverse atrás, hay esperanza, hermanos. Volvamos a Cristo, doblemos nuestra cerviz a Dios y humillémonos delante de su presencia, buscándole con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que Él estará presto, hermanos, aquel que se lo busca con un corazón contrito y humillado. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Padre, damos gracias en este día por lo que tú nos has permitido vivir. Reconocemos que a veces pensamos que no podemos pasar más allá, Señor. Pero tú no nos podrás pruebas más allá de las que no podamos soportar, Padre. Damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que nos desnuda delante de ti, Padre. Y que reconocemos que hemos fallado, que hemos flaqueado, pero que tú estás ahí, Señor, siempre ayudándonos, animándonos, exhortándonos cada día. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Por tu amor, por tu fidelidad, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.